Se trasladó a Cuenca, la Atenas del Ecuador, para participar del segundo Congreso Internacional Desarrollo y Cooperación. Justamente será el tema de cooperación y desarrollo el tema principal que abordaremos hoy. Acompáñenos. Esta noche, para hablar sobre cooperación y desarrollo universitario, nos acompaña José Sousa da Silva, PhD en Sociología de la Ciencia y la Tecnología, gerente de la Red del Nuevo Paradigma para la Innovación de América Latina. Como representante de Ecuador nos acompaña el economista Luis Tovar Pesantes, vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana, sede que nos ha acogido en esta semana. También nos acompaña Michael Bolitor, vicerrector honorario de la Universidad de Lovaina. En el acto inaugural de este Congreso Internacional, el presidente Rafael Correa expuso algunos lineamientos sobre la administración y el futuro de la Universidad Ecuatoriana. Veamos, por favor. El presidente de la República del Ecuador tiene una propuesta para la educación en el país. Esta se resume en 6 principios de construcción del sistema de educación superior, en los cuales la evaluación continua de profesores y estudiantes son factores clave. Nuestro gobierno ha planteado la defensa de los siguientes principios para la construcción del nuevo sistema de educación superior en el país. Son 5. Igualdad de oportunidades, que se sintetiza en ofrecer las mismas oportunidades en el acceso, permanencia y egreso sin discriminación socioeconómica alguna que limite las posibilidades de aprendizaje. Cada uno de los ejes está enfocado en la reforma educativa que busca mejorar la calidad de la educación superior en el país. Calidad, otro principio de la educación superior, que se expresa en una búsqueda constante y sistemática de excelencia y elevación de la calidad de la producción académica. Pertinencia, sustentada en que la educación superior responda a las necesidades y requerimientos de la sociedad, propugnando una armonía entre el ser humano en formación y su entorno sociocultural y productivo. Autodeterminación, otro principio importante, autodeterminación en el pensamiento y la generación de conocimiento, generando facilidades para su producción en anclaje con el pensamiento universal. Integralidad del sistema. Hay que ver la educación como un todo, no la educación superior aquí, la educación inicial acá, la primaria acá, secundaria acá. Integralidad en el sistema, que propugna la articulación de todos los niveles de educación en un sistema integral y coordinado. Autonomía, garantizada por el Estado en todos los centros de formación académica bajo los principios de responsabilidad social, que incluye gran parte de lo anteriormente señalado, pero adicionalmente rendición periódica de cuentas. Correa enfatizó en la necesidad de que todos los planes académicos estén vinculados con nuestras necesidades y el desarrollo nacional. A mí me parece muy interesante esta articulación entre las universidades, el sector ejecutivo, los estudiantes y en este caso la planificación que nosotros realizamos. Nosotros estamos auspiciando es la transformación del sistema de educación superior. Estamos trabajando en una ley de educación superior porque creemos que eso es un motor del cambio que queremos producir. Doctor Sousa, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿En qué nivel están las universidades latinoamericanas? En mi participación en su programa quería referirme siempre más a la dimensión institucional que a la dimensión organizacional, porque esta dimensión institucional afecta entonces la naturaleza de la educación que ocurre en las universidades. Las universidades latinoamericanas, como otras universidades en África y Asia que tuvieron experiencia colonial, regiones que pasaron por experiencia colonial, esta dimensión institucional está afectada por el paradigma clásico de la ciencia moderna que nace en Europa Occidental siglos XVI y XVII y por lo tanto las universidades reflejan aún hoy la influencia de premisas, de verdades a partir de las cuales fueron organizadas estas universidades y su filosofía ha sido consolidada. Entonces, por ejemplo, para mí uno de los rasgos más
contundentes en esta consolidación de la Universidad Latinoamericana es una educación concebida alrededor de la pedagogía de la respuesta. ¿Quiere decir universidades dedicadas exclusivamente a la cátedra que han abandonado la investigación o ni siquiera la han tomado en cuenta? No, esta dimensión prefería que otros de los que participan del programa se refirieran a ella. Lo que quería me referir como muy importante, que es transversal a las universidades en Latinoamérica, es que la educación que comparten es una educación concebida alrededor de la pedagogía de la respuesta. Isso significa que estamos sendo formados como seguidores de caminhos já existentes e não como construtores de caminhos que todavía não existem. Então, as universidades têm como um de seus grandes retos transformar a educação a partir da pedagogia da pergunta. Neste sentido, estou seguro de que iniciativas, seja em Equador ou em qualquer outro país, deveriam incluir uma deconstrução de la educación que las universidades están compartiendo, lo que implicaría una deconstrucción del modo clásico, del paradigma clásico. ¿El fomentar la investigación es una de las tareas pendientes de las universidades latinoamericanas? Esa debería ser una de las tareas más importantes, porque si la investigación no es una área, y yo personalmente pienso que debería ser la prioridad número uno de cualquier universidad, porque sin investigación, pregunto, ¿desde dónde, de qué fuente estaría se inspirando y se orientando para sus otras tareas de docencia, de extensión? Investigación, sí, es una área que debería ser fortalecida en todas las universidades. ¿Están las universidades latinoamericanas comprometidas con el desarrollo de los pueblos? Es difícil contestar esa pregunta, porque las universidades como institución en Latinoamérica todavía no creo que existió el momento en que se reunieron para discutir y construir un compromiso con un futuro diferente, porque en realidad, como no podemos cambiar el presente, todo que hacemos en el presente es construyendo el futuro. Pienso que las universidades deberían realizar un encuentro entre ellas para imaginar y negociar con representantes de la sociedad latinoamericana un futuro diferente para sus sociedades, porque ahí estarían los criterios para preguntar qué educación y qué universidad merecemos, necesitamos. Claro. Gracias. Economista Tovar, buenas noches, gracias por su invitación. ¿Están las universidades ecuatorianas abiertas a investigar o están dedicadas básicamente a la cátedra universitaria? Yo pienso que la tarea investigativa es la tarea más importante del quehacer universitario. Yo quisiera darle un dato, una cifra que recogía hace algunos meses de alguna página web, en donde hacían referencia a los 2.500 centros de investigación más grandes del mundo. Y justamente en el Ecuador tenía registrado en esos 2.500 centros únicamente un centro, en el puesto 1680. Se trata de la Fundación Charles Darwin. Eso nos da más o menos una panorámica de qué está pasando en el Ecuador con la parte investigativa. ¿El tema de la investigación en nuestras universidades pasa por un tema de presupuesto o de visión universitaria? Yo pienso que de los dos. En primer lugar, iría más por la visión universitaria. La visión. Mucha gente, muchas universidades ven a la docencia como el elemento exclusivo del quehacer universitario. En la investigación lo han ido dejando, lo han ido relegando, pero también es muy importante el aspecto presupuestario. Justamente hay universidades que tienen excelentes iniciativas, excelentes investigadores, pero lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes para llevar adelante esa investigación. Claro. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema de inversión en la docencia? ¿Cuántos capacitación se ha hecho en cuarto nivel? Yo pienso que es muy importante la capacitación en cuarto nivel. Hace unos 5, si vemos las universidades ecuatorianas hace 5 años están completamente cambiadas en relación a la preparación de los docentes, ¿no? Vemos de que ahora únicamente han ido a títulos de especialistas, diplomados o maestrías. Claro. En este momento la Universidad Ecuatoriana está pensando en algo más, en los PhDs. Claro. Justamente aquí quiero rescatar que recientemente el CONESUB aprobó ya justamente la normativa para que las universidades ecuatorianas puedan ofertar los PhDs a los docentes y a los profesionales ecuatorianos, ¿no? Yo pienso que eso va de la mano. ¿Están las universidades ecuatorianas en condiciones de ofertar PhD en las condiciones que lo hace el primer mundo, por ejemplo? Yo pienso que todavía no, que es un proceso, que vamos a ir cambiando, vamos a ir modificando, vamos a ir avanzando las universidades ecuatorianas. Hay que prepararnos en ese sentido. Como le decía, hace unos 5 o 10 años atrás no había incluso gente con títulos de maestría en algunas universidades, ¿no? Esa realidad se ha ido cambiando. Entonces, lo que queremos nosotros como universitarios ecuatorianos es buscar mayor parte o mayores elementos de juicio en la parte investigativa, que es muy importante. Y justamente ahí estará la formación de los PhDs
para que lideren esa parte investigativa que hace tanta falta al Ecuador. ¿Están abiertas nuestras universidades a procesos de autoevaluación y de evaluación y acreditación con rigor internacional? Yo pienso que es importante aquello. La rendición de cuentas es muy importante en toda entidad, sea pública, privada y más aún las universidades. Yo pienso que es un deber nuestro someternos a procesos constantes y continuos de autoevaluación. No solamente internos, sino también externos, como usted lo ha mencionado hace un momento, ¿no? Es muy importante que mostremos al Ecuador y al mundo hasta dónde van las universidades ecuatorianas a través justamente de la evaluación, que es muy importante. ¿Conoce usted cifras de, por ejemplo, cuántas universidades se han sometido a procesos de acreditación? Por ejemplo, a raíz de que el CONEA inició su proceso de autoevaluación con fines de acreditación en algunas universidades, hay cinco universidades que están ya acreditadas en el Ecuador. Sin embargo, en proceso estamos algunas, que se llegó justamente hasta ya el informe de evaluación externa por parte del CONEA, se ha quedado trunco, alrededor de 8 o 9 universidades. El resto todavía no terminaba, según algunos datos que he recogido del CONEA, la autoevaluación institucional. ¿Esto ya sería un síntoma de cómo caminamos como universidad ecuatoriana? Yo pienso que sí. Yo pienso que las universidades deben ser conscientes del rol protagónico que desempeñan en la sociedad. Y para ser recíproco con la sociedad que nos ha dado esa confianza, debemos llevar adelante esos procesos que sean claros y transparentes, ¿no? Ahora he escuchado al presidente de la República que va a someter nuevamente a esos procesos. Y en este caso, la Universidad Ecuatoriana debe estar abierto a que esos procesos obviamente transparenten no solamente las cuentas de la universidad, sino en el aspecto académico, que es fundamental, para que demuestren a las claras hacia dónde quiere ir la Universidad Ecuatoriana. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cree usted que las universidades latinoamericanas tienen una visión integral, una visión global del mundo e inciden en el primer mundo? Difícil de dar una respuesta global a su pregunta, porque yo pienso que hay situaciones particulares. Por supuesto, hay universidades que comparten absolutamente esta visión. Sin duda, no demasiado, que hay un camino, pero que podría ser el más fácil y el más eficaz a partir de una cooperación interna al mundo universitario latinoamericano, que es muy rico. Me parece que hace falta pensar el sistema a dos niveles, como un sistema precisamente, es decir, un conjunto de cooperación, intercambio de trabajo y de comunicación de experiencias, y también más allá las responsabilidades locales, etc. Yo creo que es a partir del momento donde se aprendía a pensar en términos de sistema, interrelaciones, cooperación, que precisamente la visión global. ¿Cuál ha sido el impacto de esta cooperación internacional en las universidades latinoamericanas? Yo creo que hace falta pedir la gestión a las universidades latinoamericanas. Yo creo que en los mejores casos aprendimos mucho los unos de los otros, y que a veces, cuando se habla verdaderamente de una cooperación institucional, es decir, una cooperación de la cual el punto de partida es verdaderamente el plan, la visión de la Universidad Latinoamericana, la cooperación es eficaz. Pero ahora tenemos que rechazar el modelo clásico, que es un modelo de transferencia de los que saben a los que no saben, etc. Y la cooperación eficaz es verdaderamente la cooperación que parte del análisis de la Universidad Latinoamericana, que a partir de eso decide trabajar con contrapartes. Cuando hablamos de políticas de cooperación internacional, ¿no se corre el riesgo de implementar modelos ajenos a la realidad de las universidades de nuestra región? Yo creo que sería el peor. Por supuesto, se puede pensar que un modelo universal de universidad, es verdad que cada universidad tiene docencia, investigación, etc. Pero yo creo que no podemos importar modelos, podemos compartir experiencias. Y yo creo que las universidades del primer mundo, como usted dice, tienen también que aprender, por ejemplo, a nivel del compromiso, en la sociedad real, de precisamente las experiencias de algunas universidades latinoamericanas. Gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre cooperación internacional y las perspectivas que este programa presenta.
segundo bloque de Punto de Vista veremos cómo algunos autores sociales y profesores universitarios nos hablan de la estrategia del desarrollo sostenible que debe enfrentar y asumir la universidad. La educación es la clave para que un país logre un efectivo desarrollo. Ese es el criterio de algunos de los participantes del segundo Congreso de Universidad, Cooperación y Desarrollo. Pienso que se están poniendo los elementos para que las universidades y otros actores sociales ojalá pudieran definir una buena noción de qué entendemos por desarrollo en el país, para trabajar por ese desarrollo y no por el que nos ponen los bancos mundiales, ¿no? Que un poco nos han endeudado y se ha visto que ese modelo no funciona. La crisis actual habla claramente de que por ahí no es el camino. El mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas es el principal factor a tomarse en cuenta para lograr cambios efectivos en la educación. Bueno, me parece que la base del progreso de las universidades de este momento es mejorar la calidad y la capacidad que tienen de investigación. Para eso el Estado tiene que dar el financiamiento suficiente, obviamente cuando haya un buen criterio en la presentación de los proyectos por parte de las universidades. Falta desarrollarnos y que la universidad debería aportar mucho a ese desarrollo. Y bueno, salvo casos concretos en algunas universidades como Brasil, Argentina, Chile, creo que en general son pocas las universidades en el resto de países latinoamericanos que estén aportando de forma trascendente al desarrollo. Que sí necesitamos una reforma, no solo en lo financiero, sino en todo sentido, porque la universidad en verdad debe reclamar la autonomía, que no es un derecho precisamente, sino algo que le corresponde por los dictados de la experiencia y el conocimiento. Doctor Sousa, el tema de la cooperación internacional es sin duda un tema clave para el desarrollo y crecimiento de las universidades latinoamericanas. La cooperación será siempre un factor muy importante, desde que la naturaleza de esta cooperación construya una coherencia en correspondencia con las realidades, necesidades y aspiraciones de los diferentes contextos, ¿no? No debería ser nunca una transferencia de tecnología, por ejemplo. Modelos concebidos desde una realidad para nuestra realidad, no porque son externos, sino porque siendo concebidos a partir de una realidad particular, solo sería exitosos en todas las partes si la realidad fuera homogénea, pero no es homogénea. El punto más importante, en mi opinión, que para una discusión de la cooperación en estos momentos sería que la cooperación revisara el modelo de cooperación, porque después de la Segunda Guerra Mundial empieza la cooperación por conveniencia, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Unión Soviética, pero ambos con el mismo modelo que entrega el pescado. Entregar el pescado genera y no enseña a pescar, claro. Genera dependencia. Después, bajo críticas, décadas de 60 y 70, dijeron que iban a transferir al anzuelo, pero yo diría que tampoco el anzuelo es ético, porque el tamaño y la forma del anzuelo define los peces que tendrás acceso. Entonces, una cooperación relevante sería una cooperación que nos ayuda, que nos apoya a ampliar nuestra capacidad alrededor del arte de hacer anzuelos. Claro. Entonces, ampliar nuestra capacidad conceptual, metodológica, para que los talentos locales estén en condición de construir los anzuelos en los tamaños y formas que su realidad y que sus aspiraciones. ¿Hay estadísticas en América Latina que nos hablen de cuánto ha incidido esta cooperación internacional en las universidades? Yo no tengo acceso a esta estadística y pienso que sería poco relevante en el sentido de que más importante que saber cuánto hubo de cooperación para mí es la naturaleza de la cooperación, ¿no? Estoy siempre en busca de la relevancia. Entonces, una cooperación que haya ampliado nuestra capacidad alrededor del arte de hacer anzuelos, si fue muy pequeña, pero fue muy relevante, deberíamos ampliarla. Pero podríamos tener mucha cooperación en términos cuantitativos y, sin embargo, entregando el anzuelo o transferiendo el anzuelo, eso para mí no sería relevante. ¿Qué hacer para que esta cooperación internacional de la que hemos hablado, que apoya a las universidades, no se convierta en una política paternalista? Bueno, ahí está. Primero yo pienso que deberíamos
eliminar la existencia de la dicotomía del superior e inferior que tiene siglos de existencia y fue construida a partir del criterio de raza, que en el pasado nos dividió en civilizados y primitivos, y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con una innovación semántica, reemplaza civilizado por desarrollado y primitivo por subdesarrollado. Entonces, essa dicotomia superior e inferior não é conveniente, não é relevante. O professor Molitor estava justamente dizendo que não deveria ser uma transferência de el que sabe al que não sabe. Não, deveria ser um diálogo de saberes e um intercâmbio de experiências. Pero partimos de relación de universidades desiguales. Pero desiguales em termos de determinados tipos de capacidades. Isso não significa que os atores dentro dessas universidades não sejam talentos. Não, o talento está em qualquer parte. Não, a desigualdade estaria nas capacidades eventualmente de ordem material, tecnológica. Al final el capital humano es lo que cuenta. Não estou de acordo tampouco com o conceito de capital humano. Não somos nem recursos nem capital, somos talentos humanos. Porque a razão que nos chamaram de recurso humano foi uma visão mecânica de mundo que vino com o paradigma clássico que dijo que o universo era uma engrenagem e isso se materializou na metáfora da máquina. Tudo que entra na máquina se chama recurso. Recursos naturais, recursos financeiros, recursos humanos. A hora que querem estabelecer a ideologia do mercado, o mundo é um mercado, a metáfora da máquina reemplazada por la metáfora do mercado, tudo que entra no mercado se chama capital. Então, se agora é recursos naturais, capital natural, recurso financeiro, capital financeiro, recursos humanos, capital humano. E eu penso que nós outros temos imaginação e isso não é um fenômeno geográfico e, por lo tanto, em qualquer lugar somos talentos humanos e não coisas, nem recursos, nem capital. Economista, ¿están abiertas las universidades ecuatorianas al tema de la cooperación internacional? ¿La están buscando o es todavía un reducido grupo de universidades las que está por esa línea? Yo pienso que en general las universidades buscan cooperación, pero no con el fin de, obviamente, de asimilarlo todo como nos dan, sino obviamente el sentido de la cooperación debería ir orientado a generar más capacidad dentro de nuestras universidades. No tomar modelos, no copiar modelos, ni tampoco la cooperación condicionada, que eso en lugar de favorecer, más bien haría daño a las universidades ecuatorianas. Yo pienso que las universidades tendrían capacidad para desarrollarse en sus propios programas, en sus propias líneas estratégicas de cada universidad, en función también de los objetivos del país. Es por ello que hay que tener, pienso yo, mucho cuidado en este asunto de la cooperación internacional. En verdad es importante los recursos económicos, pero no son todos dentro del quehacer universitario. También hay otro tipo de... ¿Es cierto que los rubros que ingresan al país por el tema de cooperación internacional son superiores a lo que está destinado por el presupuesto para la educación en el país? No tendría ese dato exacto, no puedo responder exactamente su pregunta, pero yo pienso que la cooperación internacional llega a un reducido número de universidades o institutos de educación superior. Entonces, los datos exactos no le podría entregar. ¿Los fondos de cooperación internacional en el país se cargan a deuda externa? Depende, ¿no? Yo pienso que generalmente muchos fondos no se cargan a deuda externa. El tema de la cooperación internacional topa otro tema que es muy sensible, el tema de la fuga de cerebros. ¿Hay realmente una fuga de cerebros en el Ecuador o no es un tema preocupante? Fíjese, igual de alguna estadística verificaba que alrededor de 400.000 investigadores en Latinoamérica se han ido de Latinoamérica. Entonces eso también es algo preocupante. Muchas universidades tienen, en el Ecuador específicamente, hay excelente capacidad académica, excelente capacidad investigativa, pero al no ver el apoyo, lamentablemente muchos se van. Exactamente, se van al extranjero. Y hemos visto, ¿no? Hemos visto muchos datos de gente, de profesionales ecuatorianos, latinoamericanos, colombianos, peruanos, que desarrollan sus capacidades muy importantes en los Estados Unidos, en España, en otros países de Europa sobre todo. ¿Cómo visualiza usted el tema de gobierno y universidad? ¿Qué va a pasar con universidades, por ejemplo, Bolivia, Perú, nosotros, Ecuador, que tenemos un gobierno abiertamente socialista? Vea, nosotros debemos analizar no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica y el mundo, el rol verdadero de la universidad. Bueno, se dice que la universidad, el verdadero rol es la investigación, la docencia, la vinculación, la gestión. Por otra parte, también se dice muy bien, el rol deberá ser apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas. La pregunta va en el sentido siguiente. En el primer caso, ¿lo estaríamos haciendo bien? Claro. Y en el segundo caso, si nos empeñamos o vamos a diseñar programas, ejecutar programas en el orden público, apoyando a consejos provinciales, a municipios, entonces estaremos de pronto cayendo en el lado malo de la política. Entonces, justamente ese rol que desempeñan las universidades
ecuatorianas y latinoamericanas debemos analizarlo y debatirlo constantemente. ¿Están mejorando en nuestras universidades la calidad de vida de la gente? Es una pregunta muy interesante y que debería dar justamente la respuesta de las universidades. La calidad de vida, lamentablemente, en muchos países latinoamericanos, y particularmente en el Ecuador, no mejora. Claro. Ahí existen estadísticas de que los niveles de pobreza, de desempleo, no han caído. Más bien, actualmente, a raíz de la crisis, los niveles de desempleo están incrementándose. Vemos, nosotros siempre comentan en la calle, en los mercados, lamentablemente el regreso de nuestros migrantes, generalmente de España, de los Estados Unidos. Antes regresaban al Ecuador a poner su negocio, a ponerse alguna microempresa. En este momento, lamentablemente, vienen incluso a sobrevivir, a buscar trabajo o a gastarse los ahorros que han obtenido en el extranjero. Es por ello de que la respuesta de las universidades es urgente ante la crisis local, ante la crisis nacional, ante la crisis internacional. Ahí deben estar claramente la respuesta de las universidades ante estos hechos que obviamente cambian la vida de los seres humanos del planeta. ¿Cómo vamos con las estadísticas de acceso de la población ecuatoriana a la universidad? Bueno, el acceso a la universidad por parte de los bachilleres es muy baja. No toda la gente que tiene capacidad va a la universidad. Mucha gente, bachilleres excelentes, no acceden a la universidad por justamente falta de recursos. No se solucionaría, pienso yo, el momento de que ponemos la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Porque de pronto usted dice muy bien, el estudiante que no tiene recursos y es inteligente va a la universidad porque no le cuesta. Pero en cambio, ¿quién le mantiene a él o a su familia? El problema va mucho más allá. Sin embargo, nuestra Constitución, aprobada recientemente, está exigiendo la gratuidad de la educación. Sí, justamente, ¿no? Pero el problema no se soluciona con eso, ¿no? Es nada más, ¿no? Porque mucha gente deja de venir a la universidad, o va a dejar de venir a la universidad, no porque no le cueste o sea gratuita, sino más bien porque tendría una tranquilidad en su casa, para mantener a su familia, mucha gente ya ha formado su hogar, ¿no? Pero lamentablemente en este momento, muchos de los jóvenes bachilleres, según hemos analizado últimamente, ¿cuál es la ilusión del gente que no tiene recursos? Que estudia. Y trabajar, o sea, trabajar. O sea, algunos quieren trabajar para sobrevivir y si les sobra tiempo y recursos, van al estudio. Entonces el Estado debería preocuparse de que de dar a ese joven bachiller la estabilidad económica necesaria y a su familia para que obviamente si tiene las capacidades necesarias pueda educarse, pueda acceder a la educación superior. Gracias. Doctor, ¿qué hacen las universidades que inciden en la calidad de vida de la gente? Yo creo que es una pregunta muy importante que muchas veces las universidades no piensan en esta pregunta, por favor. Difícil también de dar una respuesta global a su pregunta. Se podría decir que hay una contribución directa en algunos sectores, por ejemplo el sector de la salud, porque las universidades tienen a la vez el control de hospitales universitarios, cumplen un papel importante a este nivel. También en el nivel de la salud, pero es más teórico a nivel de la prevención, la educación a la salud de la población. Pero son muchas veces actividades de extensión, de aplicación, digamos, que tendrían que fortalecer o mejorar las condiciones a la vez cultural, educativa, etcétera, de la población, pero no pienso que es en la mayoría de los casos, que es una preocupación muy activa de las universidades. Pedir que las universidades latinoamericanas se dediquen al desarrollo sostenible es un pedido demasiado ambicioso. Es muy ambicioso, pero al mismo tiempo es necesario. Voy a explicar las cosas. Yo creo que las universidades son útiles, absolutamente increíbles para pensar no solo el futuro de la sociedad, pero también condiciones de realización de objetivos sociales deseados más ampliamente. Pero muchas veces las universidades tienen como una reserva antes de esos problemas, es decir, que su implicancia o su implicación en los problemas de la sociedad muchas veces son vistas como aisladas. Sí, bastante aisladas y también con preocupación menores, no por su naturaleza, porque por una suerte de timidez delante de estos problemas. Es porque yo creo que un sistema muy activo de interacción entre la sociedad y la universidad es bien importante.
una interpelación, no sé si se dice, de la sociedad hacia la universidad, y la universidad que va a responder con sus propios medios, digamos, con sus categorías. ¿Es obligación de la universidad generar fuentes de trabajo? Una obligación, no, pero una preocupación legítima, sí, por supuesto. Porque me parece que la universidad es un empleado como otro, tiene que ser vigilante delante de las condiciones laborales de la gente, etc. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver hablaremos sobre el reto y futuro de las universidades latinoamericanas. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Desde Cuenca, el equipo de Punto de Vista preguntó a profesores universitarios ecuatorianos si están dispuestos a apostarle a la investigación, a la acreditación y a la evaluación internacional de sus universidades. Veamos el tercer y último reportaje de hoy. El objetivo principal de las universidades debe ser formar profesionales altamente competitivos y creativos. Todavía hay universidades, y ojalá fueran todas, en las cuales hay la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y de investigación, a partir de las cuales nosotros podemos construir pensamiento propio. Es interesante que la universidad, finalmente, que debe liderar el pensamiento y la investigación a través de sus alumnos, comience a orientar y ver realmente qué es lo que nos propone la sociedad y qué es lo que nosotros como los actores de este cambio, actores de la sociedad actual, tenemos realmente que hacer. Nosotros vemos algunas universidades que lo que buscan es colocarse bien en el mercado, posicionarse bien en el mercado, ver que sus educando sus estudiantes luego tengan un trabajo y ojalá un trabajo bien remunerado, y no pensar que lo que hay que constituir, lo que hay que construir no solo es buenos profesionales, sino sobre todo buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Se debe fomentar la investigación en las universidades para que se conviertan en verdaderos centros del conocimiento y desarrollo. La educación universitaria es fundamental. Si no tenemos pensamiento propio, si no logramos desarrollar nuestras propias tecnologías, adaptando, no estamos reinventando el agua tibia ni la rueda, pero si no adaptamos esas realidades internacionales, sobre todo en los ámbitos tecnológicos, no nos vamos a poder desarrollar. Y el impacto de la universidad no se lo puede medir simplemente en términos crematísticos, monetarios, sino en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, en términos de la construcción del buen vivir. Doctor Molitor, ¿cuál será el papel de la Universidad Latinoamericana en el 2010? ¿2010? Ya mismo, mañana. Un papel muy importante, yo creo, no es una respuesta teórica, digamos, porque yo creo que las universidades son lugares absolutamente esenciales y capitales en el desarrollo del sentido más completo de una sociedad, porque no solo son lugares de educación, ya es muy importante, pero no cualquier educación, una educación que tendrá que ser más creativa, digamos, y que para a la vez estimular y organizar el cambio que se desea, me parece que necesitamos personas que son actores a la vez de su vida, pero actores también en la sociedad, en el sector laboral, etc. Es decir, capacitarles a una creatividad, si se quiere. La dimensión esencial, me parece, de la universidad en 2010 será no de adaptarse de manera muy estricta, muy funcionales
a lo que es presentado como una necesidad funcional, digamos, en el mercado laboral, por ejemplo, pero aprender con fuerza a la gente a comportarse precisamente como actores sociales. ¿Afectará el tema de la crisis mundial a las universidades, a su prestigio, a su desarrollo? Seguramente, absolutamente cierto. Al empezar, en dos dimensiones. La dimensión presupuestaria, sin duda, que habrá falta muchas audaz de la parte de los gobiernos para decidir que frente a la crisis hace falta invertir masivamente en la educación. Por segunda parte, porque es un periodo de incertidumbre donde precisamente no se bien decidir, digamos, los programas que hace falta gestionar o imaginar, pero yo creo precisamente que es una oportunidad para decidir invertirse globalmente, es decir, como un sistema, es decir, el conjunto de universidades, juntas precisamente a la búsqueda de modelos nuevos y más apropiados, digamos, a las necesidades de la sociedad. ¿Afectará la crisis también al tema de la cooperación internacional? Es una oportunidad y una amenaza a nivel presupuestario, pero una oportunidad también de pensar juntos los modelos nuevos que necesitamos al norte como al sur. Estoy absolutamente seguro que no hay otras soluciones que de abordar de manera frontal estas situaciones. Pero yo pienso que hay un riesgo muy importante de ver, al contrario, instancias internacionales, agencias internacionales, pedir otra cosa a la universidad y favorecer respuestas más funcionales, más adaptivas, digamos. Pero sería un error gravísimo. Yo pienso desde este punto de vista que a la vez del lado del mundo universitario y también de las autoridades públicas que tienen imaginación, hace falta ver las cosas de otra manera. Gracias. Pero no podemos ser solo en enfrentar de manera sola, digamos, solitaria. Hace falta precisamente un enfoque de tipo solidaria y aprender a trabajar como un sistema responsable, juntos. Gracias. Economista Tovar, ¿cuáles son las tareas pendientes y urgentes de la Universidad Ecuatoriana? Yo pienso que hay una tarea pendiente y urgente que es la unión, la cooperación entre universidades y romper la barrera de las regiones, de las ciudades. Me explico. Por ejemplo, en este congreso, al que obviamente se dio hoy estos días en la Universidad Salesiana, se han unido 7 universidades. Muy pocas para el porcentaje de lo que son. Exactamente. De Loja, de Cuenca, de Guayaquil y de Quito. ¿Por qué quiero llamar hacer un llamado a la unión, a la intercooperación entre universidades? Este año, mi punto de vista es que vamos a atravesar una crisis financiera de las universidades, justamente, sobre todo algunas universidades públicas, ya que los recursos del Estado, al estar ya con un déficit mayor a los 3.000 millones, van a tener una cierta dificultad en asignar los recursos a las universidades. Es por eso yo más bien que haría un llamado al sentido siguiente. Voy a dar un ejemplo más bien. Supongamos que en Quito hay una facultad de electrónica o una carrera de electrónica muy importante en la Universidad Católica. ¿Por qué comprar 5 laboratorios, uno para la Católica, otro para la Politécnica Nacional, otro para la ESPE, otro para la UTE? No, más bien unámonos las universidades y invirtamos en lo que requieren o en lo que especializa cada universidad. ¿Habrá la humildad suficiente de las universidades, sobre todo cuando hablamos de universidades privadas? Justamente a eso debemos llegar, es un punto de vista que lo hemos mantenido con algunos compañeros que hemos conversado, ¿no? A veces porque en varias universidades de una misma ciudad, de una misma provincia pequeña, hacemos inversiones en los mismos laboratorios, pudiendo a lo mejor comprarnos un laboratorio 5 veces de mayor capacidad o de mayor tecnología, uno solo en una universidad. Entonces, bajo ese esquema que usted propone, ¿dónde queda la competencia de la universidad ecuatoriana, sobre todo de la privada? Es que la competencia debe ir a formar un profesional mucho más competitivo, en el aspecto tanto en el aspecto de formación profesional o formación, obviamente, también está comprometido con la sociedad, ¿no? Ahí debería ir más la competencia, más que ir a captar alumnos cada universidad. Y por eso que debemos romper esas barreras de cada universidad está por un lado, en una ciudad, en una región. Somos universidades que debemos apostar por el desarrollo y el crecimiento económico de un país. ¿El negocio de las universidades en el Ecuador no está en tener alumnos? Obviamente, ¿no?
pero deberíamos romper ese esquema. Yo pienso de que las universidades, muchas universidades, ver a la institución superior no como un negocio, ¿no? Porque de hecho muchas de las veces se lo mira así, ¿no? Capto más alumnos para tener mayor rentabilidad de pronto, pero debemos ver en el fin social, que es muy importante. Claro, que al final es la función y misión de la universidad. Exactamente, entonces con eso no vamos a solucionar un problema de la universidad de X, Y o Z, que en este caso en el Ecuador somos como 72 universidades para un país tan pequeño. Claro. Debemos ir más bien a solucionar los problemas del Ecuador, ¿no? Más de la gente que conforma cada universidad. Doctor Sousa, ¿el cambio social de América Latina va a estar liderado por las universidades o serán otros grupos sociales? La universidad debería estar entre los actores que liderarían esto. Desafortunadamente, hasta ahora lo que el sistema ha demostrado es que es de los más conservadores que tienen las sociedades. Entonces, primero la sociedad cambia y después las universidades intentan cambiar, ajustarse para conectarse con los cambios de la sociedad. Y van bastante retrasados. Y de forma tan lenta que cuando termina de cambiar, la sociedad ya está cambiando otra vez. Latinoamérica, desde la segunda mitad de la década de 90, es la región más desigual del planeta. Claro. La más grave desigualdad de distribución de ingresos y de distribución de tierras. Entonces, las universidades deberían aprovechar ese momento. Yo diría, hay 3 sugerencias que compartiría. 1, la universidad debe dejar de ser receptora de pensamiento construído en otros lugares, no porque sus pensamientos serían malos, sino porque son concebidos desde determinadas realidades, comprometidas con determinados valores, intereses, etc. Lo que no está mal, sin embargo, significa que la Universidad Latinoamericana debe construir un pensamiento latinoamericano desde Latinoamérica e intercambiar con los saberes y los pensamientos. Con una visión universal. Esa es uno. Segundo, en ese momento de la humanidad, comprensión es uno de los factores más escasos. Pienso que la sociedad va a empezar a solicitar de la universidad que, además de la rutina que su mandato le pone, pase también a generar interpretaciones alternativas de lo que está pasando en el mundo, en la región, en el país, y propuestas a partir de estas interpretaciones para que la sociedad tenga opciones, ¿no?, para sus iniciativas. Y tercero, pienso que toda universidad, y ahí pienso que en el mundo entero, pero nos vamos a referir a Latinoamérica, debería hacer un esfuerzo extraordinario para construir escenarios, estudios prospectivos, para entender un poco hacia dónde caminan diferentes sectores, diferentes actividades, porque si no tiene una visión anticipada de escenarios posibles, futuros, correría el riesgo de estar formando futuros desempleados. Claro. Se ha dicho que América Latina es la reserva espiritual del mundo. ¿Eso está básicamente concentrado en las universidades o es una facultad de la gente latinoamericana? De la gente, no. Y tampoco yo estaría de acuerdo que sería Latinoamérica esa reserva, ¿no? Yo pienso que esa dimensión espiritual es propia de la gente y estará en el mundo. Desafortunadamente, la civilización occidental no ha valorizado esta dimensión, ¿no? Al contrario, ha tecnologizado la humanidad y deshumanizado simultáneamente. Sin embargo, el potencial ahí está, porque está donde está la gente. Recuerde que mejorar la universidad ecuatoriana es un compromiso de docentes, por supuesto, de estudiantes, pero de la sociedad en general. Gracias por honrarnos con su atención de siempre.